Buenos días, el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE les da la más cordial bienvenida a esta sala internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas de nuestra sede nacional, para llevar a cabo nuestra jornada del CENTISSSTE, Nueva Normalidad y Futuro de la Pandemia COVID-19. Nuestro primer ponente es médico cirujano egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Del año 2015 al 2018 realizó la especialidad en epidemiología aplicada en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. En el 2018 ocupa el puesto de coordinador nacional del programa de infecciones asociadas a la atención de la salud en la Dirección Médica del ISSSTE. A partir de marzo del 2019 se desempeña como jefe de Departamento de Vigilancia y Control Epidemiológico en la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE. Y en abril de 2020 ocupa el puesto de jefe de servicios en esta dirección, participando en la respuesta para la atención de COVID-19 en el instituto. Con el tema Lineamientos de Salud para la Nueva Normalidad, damos la bienvenida al médico epidemiólogo Óscar Flores Munguía, jefe de servicios en la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días a todos, buenos días a el Presidium, buenos días licenciado Luis Miguel Victoria Ramfla, agradecerle primero la invitación para participar en esta sesión académica, para poder llegar a todo el país, a nuestro instituto, a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros de salud en el área operativa, quienes realmente se encuentran apoyando en la atención en esta pandemia con los pacientes que llegan a acudir al ISSSTE. Le ofrezco un saludo por parte del doctor Ramiro López Elizalde, quien me pidió que le transmitiera este mensaje, y desde luego agradecerle también a la doctora Norma Liliana, al doctor Juan Carlos Paredes, por esta invitación a la participación, y desde luego también muy orgulloso de poder participar con un doctor experto en la materia. Doctor, muchas gracias por permitirme compartir esta sesión el día de hoy con usted, y desde luego transmitirles que una parte que menciona en nuestro director normativo de salud es la importancia de la capacitación continua con nuestros compañeros en el área operativa, desde luego tratando de implementar las acciones y las estrategias que nos van a permitir mitigar los riesgos en cuanto a la nueva pandemia, la nueva normalidad que vamos a retomar todos dentro de nuestras actividades. Para hoy nosotros es también muy importante que todas estas estrategias que se van a implementar pues las podamos conocer de manera oportuna, y además de conocer tengamos las bases necesarias para que nosotros al momento de que tengamos este regreso hablemos de áreas administrativas, recordando que el instituto cuenta con diferentes áreas administrativas, las direcciones normativas aquí mismo en el sindicato, y asimismo en las mismas unidades médicas tengamos ya todo muy bien establecido y cuáles van a ser los protocolos para que nosotros cuidemos esta parte y podamos nosotros evitar contagios innecesarios. Entonces, sí es importante para nosotros tener este tipo de sesiones. Bueno, para no retrasar y tratar de hacerlo lo más breve posible y apegándonos a los tiempos que tenemos establecidos para el día de hoy, les pediría que si alguien desde los diferentes puntos de conexión que nos está siguiendo tiene alguna duda, con mucho gusto estaremos para aclararlas al final de la sesión académica, por lo cual les pediría que pues las anotemos, y al final me imagino que habrá, o mejor dicho, dentro del programa hay una sesión de preguntas y algunas dudas que pudiéramos resolver. Ok, como ustedes bien saben, dentro del instituto pues se han elaborado una serie de guías operativas que nos permiten establecer cómo hemos actuado dentro de esta pandemia, dentro de esta nueva realidad que está viviendo nuestro país, y no solamente nuestro país, en el mundo entero. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en diversos grupos de trabajo a nivel sectorial, en donde no solamente participa el sector salud, incluso participan otro tipo de dependencias, que desde luego esto requiere de una respuesta coordinada e integrada por todas las dependencias
que nos permitan establecer bien los puntos álgicos que debemos de fortalecer en esta nueva realidad. Dentro de ellos se han generado algunos guías, algunos lineamientos, manuales operativos que nos permiten ir identificando cómo vamos a actuar desde la atención médica, la vigilancia epidemiológica, algunas otras cuestiones como por ejemplo el uso del equipo de protección personal. Hoy es una realidad que debemos de enfrentar con diversos puntos que son estratégicos y que nos van a permitir integrar toda esta información. Dentro de ello, entonces, la Dirección Normativa de Salud, en colaboración con el resto de las direcciones normativas, ha emitido un total de 10 guías operativas. Estas 10 guías operativas que se han emitido abarcan lo que yo ya comentaba: la atención médica, vigilancia epidemiológica, manejo de cadáveres, cómo realizamos un traslado de pacientes de una unidad médica a otra, tenemos una de cuidados paliativos. Entonces tenemos un número importante de estas guías que nos permiten establecer la forma operativa en la que nosotros debemos de participar. Hoy se hace imperante el tener un lineamiento que nos permite establecer cuáles van a ser las directrices que debemos de seguir para el regreso a esta nueva normalidad. Ustedes podrán observar en pantalla que este es el lineamiento, o esta guía va a ser la número 11. Lo comento, es importante mencionar que estas guías tienen un canal oficial de publicación a través de la Dirección Normativa de Salud. Lo comento porque sé que algunos de ustedes ya tienen una versión que anda circulando. Sin embargo, cabe señalar que esta versión que anda circulando aún no es la oficial. En algún momento nuestro director normativo la hizo extensiva a las autoridades de las distintas subdelegaciones y directores de hospitales con la finalidad de que pudiéramos aportar todos. Desde luego que una parte importante en la elaboración de este tipo de documentos es conocer la opinión de la parte operativa. Entonces, en este ejercicio les comento que esta guía aún está en proceso de revisión. Seguramente durante el transcurso de esta semana se estará emitiendo la versión final. Lo comento porque en ocasiones puede causar un poco de confusión lo que ya está circulando con lo que posteriormente pudiera darse en la guía final. ¿Qué es lo que pretende esta guía? Aquí es importante mencionar que tenemos 5 puntos importantes en los cuales se quiere trabajar durante este regreso a la nueva normalidad. Una es la estrategia de promoción y prevención de la salud, garantizando la seguridad en el contexto de la epidemia que actualmente se vive por COVID-19. Nuevamente mencionar que es una realidad que el contexto epidemiológico que hoy tenemos por COVID-19 dentro del país, vivimos una realidad muy diferente en la Ciudad de México en comparación con otras entidades. Entonces es muy importante que nosotros ubiquemos esto a partir de lo que ya muchos de ustedes tal vez conocen como el semáforo epidemiológico. Este semáforo epidemiológico va en contexto de cómo ha sido el comportamiento en cuanto a la incidencia de casos, pero asimismo nos permite establecer cuál es la prevalencia de pacientes que pudieran requerir o que están hospitalizados, así como de los pacientes graves que en algún momento requieren de una cama con ventilador. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos generar este contexto de semáforo epidemiológico y poder tomar decisiones. Estas decisiones son muy importantes que nosotros nos apeguemos porque de ello dependerá el éxito de la estrategia que estemos implementando. Entonces, si nuestro semáforo está en rojo, debemos de apegarnos a las cuestiones del aislamiento estricto que se viene manejando. Cuando va cambiando el semáforo, pues nosotros podemos irlo modificando en cuestión de las actividades que se pueden realizar. Esto debe de quedar muy claro, el semáforo va con el contexto de la curva epidemiológica, pero las acciones que podemos realizar van a ser enfocadas dependiendo en el color de la semaforización. Posteriormente, uno de los segundos objetivos que tenemos dentro de este lineamiento y que sería importante que nos puedan apoyar dentro de sus centros de trabajo es la elaboración o el poder establecer un comité para la nueva normalidad. Es muy importante que dentro de nuestras unidades de trabajo contemos con personas que tengan un compromiso. El compromiso principal con nuestros compañeros es poder verificar, en dado momento apoyar y si es necesario capacitar, que va a ser totalmente necesario
en llevar a cabo todas las medidas preventivas que ustedes ya bien conocen y que más adelante se las voy a mencionar. Pudiera resultar muy repetitivo lo que les hemos mencionado y que se les menciona en la televisión, en los medios informativos formales, que en este caso hablamos de páginas como de la Secretaría de Salud, del mismo ISSSTE, de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, son estrategias que ya están perfectamente conocidas y que de alguna manera van a tener un impacto positivo en la prevención de esta enfermedad. Es importante también tener un control estricto en el ingreso y egreso de las instalaciones del centro de trabajo, pudiendo identificar de manera oportuna las personas que en dado momento pudieran sospechar que fueran portadores o pudieran tener la enfermedad. Las medidas de prevención de los contagios en el centro de trabajo, nuevamente insistir que esto es importante, que nos apeguemos de manera estricta a cada una de ellas y la atención focalizada a los grupos de riesgo. Recordemos que por el acuerdo que se emitió en el Diario Oficial de la Federación, como parte de las acciones estratégicas dentro de la atención de esta pandemia, una de las medidas primordiales fue el aislamiento de los grupos vulnerables o de los grupos de riesgo, mejor dicho. Estos grupos de riesgo están comprendidos por personas que inmunológicamente pues tienen mayor probabilidad de desarrollar un cuadro grave. Estos grupos de riesgo que conocemos principalmente los mencionamos, son los diabéticos, hipertensos, enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares, como los asmáticos, el EPOC. También es importante mencionar enfermedades por inmunocompromiso, como el VIH, cáncer. Entonces tenemos una serie de patologías que nosotros consideramos y que además de considerarlo, se ha visto, se ha documentado que tienen una mayor probabilidad de este riesgo. Entonces, de ahí la importancia de cuidarlos con mayor énfasis. Sin embargo, recordar que dentro de esta nueva normalidad se contempla también el regreso de estos grupos de riesgo y por ende nosotros necesitamos establecer cuáles van a ser las medidas específicas para disminuir los riesgos de un posible contagio o de un agravamiento de esta enfermedad. En cuestión de la promoción de la salud, pues es importante mencionar que es aquí necesario generar acciones en cuestión de orientación y capacitación. Aquí la capacitación, sí es importante mencionar que esta capacitación debe de ser de manera continua, recordando dentro de nuestras clases que teníamos la famosa curva del olvido, en cuestión de que una vez que nosotros recibimos una capacitación, conforme va pasando el tiempo y si no lo hacemos de manera práctica, hay situaciones que se nos van olvidando. Y hoy es una realidad que, si bien es cierto, hemos mejorado en cuestiones de un incremento importante, por ejemplo, en la higiene de manos. Hoy seguimos viendo algunas personas que lo hacen de una manera inadecuada. Esto principalmente si hablamos en centros de salud o unidades médicas. Dentro de las unidades médicas, recordar que tenemos ya un programa institucional de higiene de manos. Contamos con la estrategia multimodal por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es una realidad que veníamos arrastrando el bajo apego a esta estrategia para la prevención y control de infecciones. Hoy, este bajo apego pues se ve reflejado, desde luego, en la existencia aún de infecciones asociadas a la atención de la salud, y asimismo en una mala técnica o en no apegarnos a los 5 momentos que ya están bien conocidos. Entonces, de esto es importante que podamos generar una capacitación continua en cuanto a las estrategias que debemos de nosotros apegarnos. También es necesario pues poder organizar a los trabajadores operativos de una manera que nosotros podamos garantizar la famosa sana distancia o el distanciamiento social. Todas estas estrategias que comentamos pues tienen un fundamento. El fundamento es el mecanismo de la transmisión de la enfermedad. Es importante que no nos guiemos con la desinformación o con el miedo que hoy aún prevalece dentro del personal de salud. Pudiera resultar sorprendente que hoy la desinformación, los medios informales, y lo digo con tristeza, nos han superado. Nos han superado, tan es así que, por ejemplo, y lo quiero mencionar porque esto creo que es importante,
días pasados estuvimos viendo circular en Twitter, en Facebook, con relación a la información de que el COVID se transmite por el aire. Todos los títulos de medios, incluso internacionales, El País, medios nacionales que en teoría pues son bastante formales, El Universal, Milenio, Excelsior, La Jornada, traían en sus encabezados esta información, que el COVID se transmite por el aire, que supuestamente la OMS había dado tal declaración. Los invito a que leamos el comunicado que sacó la OMS. Quien guste, les podemos compartir el link. El comunicado jamás dice que se transmite por el aire. Si bien es cierto, mencionan que hay artículos que están posiblemente sugiriendo que exista una transmisión aérea, la realidad es que la evidencia aún es insuficiente para que podamos establecer esa relación causal. Entonces, pareciera que a veces nos dejamos guiar por la información que sale en los medios, repito, informales, y no nos ponemos a leer realmente lo que está establecido. Ojo, el leer un artículo también implica sus cuestiones. Un artículo pues debemos de revisar desde qué tipo de artículo es, cuál fue la metodología y qué es lo que están realizando, porque no todo lo que nos dicen los artículos en automático es aplicable para todo. Muchos de estos estudios mencionaban que por generar aerosoles, pero lo hacían de manera mecánica, controlado. No es lo mismo que toser, hablar, estornudar, cantar, que genera otro tipo de partículas de diferente tamaño. Nos mencionaban que había muestreos en aire en donde se había detectado el virus. Sí, efectivamente, pero lo que se detectó fue solamente RNA viral. En los cultivos no hubo virus viables. Entonces, pareciera que a veces nos dejamos guiar con esta desinformación. Repito, los encabezados a veces nos dan poca información y solamente manejan tal vez lo que llama la atención para el público. Sin embargo, sí les comento que nuevamente, o insisto, hay que leer, porque hoy me generaría mucha tristeza que el personal de salud me empiece a decir que requieren un N95 en todas las áreas porque se transmite por el aire, cuando, repito, ya está bien establecido que la transmisión es gotas y por contacto, vía aérea solamente en procedimientos generadores de aerosoles. Si voy a intubar al paciente, lo voy a extubar, tomo muestra, voy a realizar aspiración de secreciones, entonces sí. Pero repito, esto está muy bien documentado y no nos dejemos guiar por la desinformación que en ocasiones se genera en redes sociales. Aquí es importante también brindar una información general sobre el estatus del SARS-CoV-2. Hoy también creo que información hay de sobra. Los invito también, para quien no sepa, tenemos una página dedicada a SARS-CoV-2 que es sectorial, es página de gov.mx, coronavirus.gov.mx. Ahí pueden entrar y hay una infinidad de lineamientos, de manuales, de algoritmos, de información que nos permite conocer más sobre esta enfermedad, sobre la prevención. Vienen las infografías del sector. Además, dentro de nuestro instituto, a través del servicio de intranet que tenemos, también tenemos una liga que se ha compartido con todos ustedes y ahí pueden encontrar también las infografías institucionales. Tenemos videos de cómo colocarnos, de cómo retirarnos el equipo de protección personal, de cómo hacer higiene de manos, los 5 momentos. Tenemos muchos videos que nos hablan de esta parte preventiva, cómo preparar una dilución de cloro. Entonces, la realidad es que la información existe. Desafortunadamente, ¿qué hemos visto? Que nos guiamos por la desinformación, medios informales. En ocasiones tenemos los archivos, los documentos, tenemos los accesos a las ligas, pero no leemos. Y esto es una realidad que también hemos visto dentro de esta pandemia. ¿Cuál sería la funcionalidad de este comité para la nueva normalidad? Lo primero es mantener informados a los trabajadores. Creo que aquí vale la pena mencionar que dentro de estos comités de nueva normalidad que se pretende se instalen dentro de las unidades de trabajo, es que sea conformado por personas que realmente tengan la intención. Normalmente hemos visto que en ocasiones, si lo hacemos por castigo, porque es el que no lo hace, pues resulta que estos comités pues no tienen ninguna funcionalidad. Entonces, de aquí la importancia que la persona que quiera pertenecer a estos nuevos comités pues tenga la información necesaria, le guste apoyar a sus compañeros.
Esto es importante porque, repito, una de las importancias es mantener informado a las personas. Repito, información existe, podemos mantenernos informados. También es importante promover el cumplimiento de las medidas, situación que puede suceder, o mejor dicho, todos llegamos a ver, traemos cubrebocas, pero hay quien lo trae a la mitad de la boca, hay quien lo trae en el cuello. Por cierto, específico, me tengo que retirar el cubrebocas para poder hablar, para que me puedan entender. Desde luego que lo ideal es traer el cubrebocas puesto en lugares cerrados primordialmente. Por supuesto, también es importante mencionar que una vez que utilizamos un cubrebocas, lo hagamos de manera correcta, que me lave las manos. Dentro de nuestra cultura, y no me dejarán mentir, me ha tocado ver personas que incluso entran al baño, salen del baño y no se lavan las manos. Entonces, creo que culturalmente debemos de ir modificando este tipo de conductas que en algún momento hoy representan un mayor riesgo para la transmisión del SARS-CoV-2. Es importante identificar estos grupos de riesgo. Afortunadamente, dentro de las actividades que se realizó, incluso por parte de los sindicatos, en las unidades médicas fue tener un censo de estas personas que pertenecen a estos grupos de riesgo. ¿Y cuál es la importancia? Pues darles un seguimiento puntual. En este seguimiento puntual, hoy decir que eres de un grupo de riesgo, si bien es cierto, nos genera un incremento en la probabilidad de generar un cuadro más grave o más severo, también es una realidad que hoy debemos de focalizarnos en estos grupos. ¿En qué aspecto lo comento? En que recordemos que hay varias situaciones que traíamos previos a la pandemia. Otra de las epidemias que hoy tenemos pues es la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Muchos de ustedes son hipertensos, son diabéticos, pero también era una realidad, no nos cuidábamos. No nos cuidábamos porque comíamos alimentos con carbohidratos, alimentos con grasas, consumíamos sal, no nos tomábamos nuestros medicamentos, o nos los tomábamos cuando nos acordábamos o nos sentíamos mal, y desafortunadamente eso ha generado un descontrol de muchas de estas enfermedades. Y desde luego que hoy es muy imperativo tener un control estricto de cada uno de estos compañeros. Si yo soy diabético, deberé de mantener mis niveles de glucosa debajo de 100. ¿Por qué? Porque luego, dentro de la desinformación que tenemos, y que no solamente es para COVID, es decir, no, pues tengo 180, estoy bien, mi azúcar es de 300, siempre la manejo en eso, y si tengo 180 estoy bien. Mentira. Los niveles de glucosa pues deben de ser en rangos normales, por eso estoy en tratamiento. Hipertensión arterial, algo muy similar. Siempre traigo 140, 90 y yo me siento bien. Pues sí, pero recordemos que este tipo de enfermedades van generando algunos daños que son de alguna manera irreversibles, y que también de otra manera pues van a permitir que esta enfermedad que hoy se suma, el COVID-19 por SARS-CoV-2, nos genere un mayor problema. Entonces, hoy va a ser o va a resultar necesario que todos nuestros compañeros que son o forman parte de estos grupos de riesgo nos apoyen y se apoyen a sí mismos. ¿Se van a apoyar cómo? Teniendo sus enfermedades controladas. Hoy no hay pretexto. Hoy debemos de tomarnos nuestros medicamentos, hoy debemos de respetar nuestra alimentación, hoy debemos de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque esa es una de las estrategias que nos va a permitir disminuir el riesgo en las complicaciones por COVID-19. También es importante favorecer la vinculación y la coordinación entre las diferentes áreas, esto con la finalidad de poder establecer estas estrategias integrales. Hay que supervisar estas estrategias, desde luego. Algo que no se supervisa o no se vigila, pues realmente no funciona. Y desde luego que dentro de esta supervisión siempre existen estas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque normalmente pues vamos a identificar qué es lo que nos hace falta o cómo pudiéramos mejorar estas estrategias. Para lo cual pues desde luego todos ustedes son cordialmente invitados que desde su área, si ustedes identifican una área de oportunidad, lo comenten con las personas indicadas dentro de sus centros de trabajo, y por supuesto nosotros generaremos esos vínculos para que podamos nosotros en dado momento actualizar y mejorar estas estrategias. Capacitación y actualización constante de estos comités y al personal. ¿Cómo vamos a tener un buen control en los ingresos y egresos a las instalaciones de centros de trabajo? Aquí uno de los puntos que se planteó y que es importante mencionar es la colaboración también por parte de cada uno de nosotros. Dentro de esta colaboración, desde luego, pues, si bien es cierto, nosotros en los centros de trabajo debemos de proporcionar
algunas situaciones que nos permiten mitigar o disminuir este tipo de situaciones, como el proporcionar alcohol gel en las entradas, que seguramente muchos de ustedes ven que el vigilante nos apoya en estas situaciones, establecer entradas y salidas exclusivas dentro de los centros de trabajo para que todos puedan pasar por este filtro y poder identificar en dado momento los signos o síntomas respiratorios que nos pudieran dar la pauta de que alguien pudiera haber estado enfermo o estar en periodo de. Es importante también establecer aquí la conciencia de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en las escuelas, algo que se implementó fue que cada una de los padres de familia entregara un formato donde ellos mencionaban que su hijo no tenía tal síntoma. Sí es importante aquí establecer que nosotros, si en dado momento yo en la noche previa a acudir a mi centro de trabajo tuve fiebre, tuve alguna molestia, pues yo lo comunique. Lo comunique, ¿por qué? Porque en ocasiones, así como nos tocan las personas que se van por este tipo de situaciones, tenemos personas que pues quieren seguir asistiendo a trabajar y no se quieren quedar en casa. Entonces, sí es importante que nosotros también seamos conscientes. ¿Por qué? Porque recordemos, si yo soy alguien que está aportando el virus porque tengo la enfermedad, puedo transmitirla a otras personas. Y tal vez, aunque para mí fue algo leve, yo no puedo garantizar que para mis compañeros sea la misma situación. Entonces, sí es necesario en ocasiones también generar esa autoconciencia y nosotros mismos ser sinceros en la parte de decir, yo tuve fiebre en la noche, tengo molestias, o estuve en contacto con un paciente, una persona que posiblemente tenga COVID, fue sospechoso o incluso fue confirmado, y eso nos va a permitir establecer puntos estratégicos dentro de esta intervención. Medidas preventivas, muy importante. Sé que a todos nos gustan las alhajas. Sí es muy importante aquí mencionar que principalmente en el personal de salud, ya como comentaba yo, la estrategia de higiene de manos dentro del programa institucional y no solamente en México, en el mundo, una de las situaciones que siempre hemos tratado de ver con el personal de salud que atiende a pacientes, pues es el evitar alhajas. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, cultivos de pulseras, de anillos, en donde se han aislado un importante número de microbiota hospitalaria. Hemos encontrado Klebsiella, Escherichia coli, enterobacterias, que estas que les acabo de mencionar, y que de alguna forma pues también incrementan un riesgo en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Pero no solamente eso, en los centros de trabajo podría ser una situación muy similar, recordando que el SARS-CoV-2, el virus que provoca esta enfermedad, se ha visto que tiene cierta viabilidad en superficies inertes. Entonces, hoy conocemos los famosos fomites que siempre hemos conocido. Por ejemplo, aquí vemos una corbata, una bufanda, en donde estos pudieran en dado momento transportar virus viables y que nos pudiera generar un contagio con el resto de nuestros compañeros para la enfermedad. Entonces, es importante que nos apeguemos a la prevención en el uso correcto o evitar el uso de este tipo de alhajas y de algunas otras vestimentas. Higiene de manos, hay que hacerlo al ingreso del trabajo, hay que utilizar soluciones alcoholadas de preferencia al 70%. Importante, aquí ponemos que la duración puede ser de 20 a 30 segundos, esto principalmente hablamos de áreas administrativas. En las unidades de salud nos debemos de apegar a lo que viene establecido por la Organización Mundial de la Salud, 40 a 60 segundos con agua y jabón, de 30 a 40 segundos con alcohol gel. Muy importante evitar el saludo de mano y o beso. Aquí pues muy gráfico, tenemos muchos tipos de saludo, incluso por ahí circulaban unas imágenes muy chistosas de los codos, que todos cuando hacemos la famosa higiene respiratoria lo hacemos en la cara interna de codo y después nos estamos saludando de codo. Igual la sugerencia sería que a lo mejor de lejos nos pudiéramos saludar para evitar ese contacto directo, porque es muy cierto, hoy no pudiéramos garantizar que el contacto que se tiene no permita que exista una contaminación con este virus.
Higiene respiratoria pues habla de una serie de estrategias. Normalmente escuchamos más lo de etiqueta respiratoria, pero es parte de esta higiene respiratoria que estamos mencionando. El hacerlo, estornudar en la cara interna del codo, toser, estornudar, cuando nos genera este tipo de reacciones, ya sea la enfermedad o alguna otra situación, una alergia, por ejemplo. Pero asimismo también si lo hacemos con un pañuelo no tiene nada de malo, lo hacemos en el pañuelo, importante, el pañuelo se va a desechar en la basura, inmediatamente hacemos higiene de manos, de preferencia lavado de manos, porque en ocasiones nos toca que pues las secreciones se pueden quedar en la mano y pues lo ideal es que nos lavemos. Ojo, no se recomienda utilizar guantes todo el tiempo, que también era una de las situaciones que veíamos al principio. Hoy creo que a muchos ya nos quedó claro esto de que el utilizar guantes no garantiza nada, todo lo contrario, aquí lo importante es que nos lavemos las manos o hagamos una higiene correspondiente. Es también muy importante que si yo traigo un cubrebocas, pues no me lo voy a retirar ni para hablar, ni para toser, ni para estornudar. Lo hago de manera directa. Independientemente de eso, lo hago nuevamente en cara interna del codo, aunque traiga el cubrebocas. Uso de equipo de protección personal dentro de las unidades de trabajo o centros. Por supuesto que aquí no me voy a detener mucho, ya para las unidades de salud, centros de salud, en este caso para el ISSSTE, clínicas de medicina familiar, clínicas hospital general regional, mencionamos que el equipo de protección personal pues ya está perfectamente establecido de acuerdo al tipo de actividad y que va a estar muy apegado a las precauciones basadas en el mecanismo de la transmisión. En cuestión de áreas administrativas, pues aquí esencialmente es el cubrebocas. Hay quienes utilizan gogles, lentes, caretas, no hay mayor problema, lo pueden hacer. Sin embargo, tampoco es una cuestión que sea obligatoria por lo que comentábamos. Aquí dentro de las estrategias, recordemos, sana distancia. La sana distancia, ¿cuál es el fundamento? Si yo me mantengo a más de 1 metro, nosotros al hablar, toser o estornudar expulsamos gotas de saliva en donde pudiera venir el virus. Estas gotas caen antes del metro de distancia. Entonces, de ahí la justificación del por qué tenemos esta distancia. Situación muy diferente cuando se generan aerosoles, que repito, esto principalmente lo veremos en unidades médicas. Utilizamos el cubreboca de triple capa. Preguntas que luego nos hacen es decir, este cubrebocas, ¿cuánto tiempo lo debo de usar? Normalmente un cubreboca de triple capa tiene una duración de 4 horas, o si se humedece antes, pues lo tenemos que desechar, lo debemos de cambiar. Desde luego que es parte importante el uso correcto, repito, no lo podemos traer ni como gafas, ni como bufanda, o a la mitad de la nariz, o de lado. Es importante que debemos de cubrir perfectamente nariz y boca, porque eso es lo que nos va a permitir el poder establecer estas medidas o estas estrategias. Y el de tela se puede utilizar, sí, de acuerdo a las recomendaciones que hoy tenemos podemos utilizarlo, desde luego hay que lavarlo de manera correcta. El uso correcto, pues aquí viene cómo lo debemos de utilizar. Una vez que nos lo retiramos con cuidado para evitar el contacto con la parte interna donde estuvo el contacto con las secreciones respiratorias y lo desechamos al bote de la basura. Otras medidas preventivas es la distancia o el distanciamiento social. Aquí es importante que esto va a garantizar, muy importante, el hecho de que podamos evitar un contacto con alguien que pudiera tener sintomatología. Es importante, se ha mencionado mucho esto de los asintomáticos, que también es muy interesante. Esto de los asintomáticos, ha visto que es una proporción realmente pequeña. Cuando toman una muestra, identifican un paciente que hablamos de asintomáticos, no son asintomáticos realmente, están en una etapa presintomática. O sea, te tomo y la muestra no tiene síntomas, pero muchos de ellos se les ha dado seguimiento y se ve que a los 3-4 días empiezan con malestares. Todos realmente no eran asintomáticos en el momento de la toma de muestra porque están en una etapa presintomática, más no asintomáticos totalmente, porque asintomático es decir, te seguí todo el tiempo y jamás desarrollaste ningún síntoma. Situación que también se ha visto como muy polarizada en cuestión de que empezamos a manejar conceptos de manera errónea y que desafortunadamente nos ha generado un poco de confusión. Entonces, en esta parte, pues la sana distancia es importante por las personas que pudieran estar presintomáticas y pudieran generar un contacto. Es importante evitar hacinamientos y establecer estrategias para permitir esa distancia. Sabemos que hay oficinas en donde los escritorios son muy cercanos, pero debemos de cuidar esta situación para que no exista un contacto tan estrecho. Una de las estrategias que se pretende tal vez implementar sería el escalonamiento de horarios o escalonamiento de días para poder ir a los trabajos, dependerá la situación de la unidad.
Las limpieza y desinfección, otra estrategia muy importante, es muy necesario mencionar que aquí las diluciones de cloro que hoy se han establecido por parte de la OMS es de 0.1%, 1000 partes por millón. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho, esta dilución de cloro es la necesaria para poder exterminar el virus. Aquí debemos también de apoyarnos con el área de limpieza de los centros de trabajo para verificar que se haga de manera correcta. Hemos tenido la oportunidad de acudir a algunos centros de trabajo y el cloro lo tienen en botellas transparentes. Recordar que el cloro, si se mantiene en botellas transparentes, se pierde, no estamos garantizando la concentración. Las tienen en botellas destapadas, el cloro es volátil, también se pierde. Entonces, realmente a veces lo que nos hace falta es verificar que los procesos se hagan bien. O sea, no hay necesidad de que le eche cloro directo, porque nos ha tocado quienes quieren echar cloro directo, digo, no es necesario. Si garantizamos que la dilución se prepara de manera correcta y que el cloro que estoy utilizando es de calidad, y de calidad va a depender de que también lo tenga resguardado bien, eso me va a garantizar una buena desinfección de superficies. También, ante síntomas respiratorios, es importante que si las identifiquemos previo, podemos quedarnos en casa, dependerá la gravedad. Aquí hemos también tenido problemas. Quedarme en casa es porque tengo síntomas leves y posteriormente debo de acudir a la clínica de medicina familiar o solicitar una valoración a través de ISSSTETEL. Aquí ya tenemos el número, el 4000, la opción 8, y inmediatamente pues nos hacen un cuestionario que nos permite derivarnos si requerimos una atención hospitalaria, y desde luego no nos quedemos también con eso. Si en dado momento yo tengo algún problema, es importante que yo tenga una valoración por algún médico. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos queremos esperar o nos aguantamos. Hoy también existe miedo a acudir a los hospitales. Sin embargo, esto dificulta. ¿Por qué? Porque si a mí me da miedo y me espero hasta que ya tenga yo insuficiencia respiratoria y voy, pues desde luego que mi pronóstico es muy malo. Entonces, aquí una parte importante para que tengamos algo exitoso es la intervención oportuna. Y la intervención oportuna es en las primeras etapas de la enfermedad, no esperarme hasta ver si yo mismo en casa me compongo, me curo y me tomo todo lo que me han dicho o escuchado, porque no tiene caso. Entonces, aquí es importante también tener muy en cuenta eso. Y aquí tenemos bien identificado cuáles son los síntomas graves que es importante que nosotros identifiquemos para nosotros mismos o para algún familiar. Cuando identificamos un compañero en los centros de trabajo, pues es importante que si lo identificamos en el triage, él se ha sentido bien, tiene fiebre, pues inmediatamente, si no trae cubrebocas, le dotamos de cubrebocas, que eso también es necesario, y lo vamos a referir al consultorio médico en el centro de trabajo o a su clínica de medicina familiar. Para esto, pues es importante mencionar que si cumple con definición operacional, debemos de mantenerlo en aislamiento por 14 días. Y cuando lo confirmamos, pues aquí es importante eso, el aislamiento por 14 días, los 14 días son a partir del inicio de síntomas. Esto es importante que no nos genere confusión, porque en ocasiones queremos los 14 días a partir de que nos detectaron la enfermedad o una semana después que nos dieron el resultado. No, son 14 días después del inicio de síntomas. Incluso se les comento también, la OMS está diciendo que son 9 a 10 días, que es el periodo que pudiera ser contagioso. Recordar que hoy las incapacidades pudiéramos darlas en doble función. La primera función, siempre como cualquier incapacidad, es que yo tenga algún problema que limite mis actividades en mi área de trabajo, que es una enfermedad. En este caso se suma la parte de la incapacidad por cortar cadenas de transmisión, y para cortar una cadena de transmisión debo de conocer cuándo un paciente que esté infectado transmite la enfermedad. Y si bien es cierto, muchos mencionan que necesitan o que quieren pruebas y no sé qué tanto, la realidad es que no es necesario ni pruebas de seguimiento ni pruebas de alta, no se van a realizar, ya se estableció con el sector, ni para personal de salud. Saliste positivo, a los 14 días se termina tu aislamiento y te incorporas al trabajo. Que tú no me la hiciste, me la fui a hacer a un particular, sí, PCR detecta solamente trazas de RNA viral, no detecta el virus como tal. O sea, yo puedo hacer un cultivo viral y el virus ya no se replica. Entonces, una persona después de los 10 días ya no es contagiosa. En casos leves a moderados, casos graves cambia un poco la situación, pero un caso grave está en el hospital y a ellos se les da los 14 días después del egreso hospitalario, pero un paciente leve a moderado no requiero pruebas de seguimiento por PCR, y repito, después de 14 días, así a los 21 días me traigas una PCR que tú te hiciste en otro lado positiva, está documentado que no es sinónimo de que esté activa la infección o la transmisibilidad de lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que solicitamos o con lo que pedimos. Digo, no gasten innecesariamente. No tiene caso que se hagan pruebas después de los 14 días ni 21 días. No va a tener ningún fin.
y además de que también, repito, tampoco va a tener un impacto en que se les extiendan incapacidades. Respetemos los tiempos que están establecidos, eso sí, si me mandan 14 días a mi casa, es a mi casa, no porque yo ya me sienta bien al día 10 y como tengo 4 días de oportunidad, pues voy a irme a la playa o me voy a ir al centro comercial o porque ya me aburrí en casa, no, hay que respetarlo, hay que tener empatía por los demás. Y no se requiere entonces aquí realizar una prueba de alta, ya se dijo, y todo lo que estábamos mencionando. Es importante que en la capacitación promovamos toda esta capacitación continua, la favorecer la comunicación constante y colocarle el material informativo. En ocasiones, pues dentro de los centros de trabajo tenemos bastantes infografías, carteles, por ejemplo, para la higiene de manos y los 5 momentos. Por último, la atención de los grupos de riesgo era lo que yo les comentaba al principio. Hay que identificar estos grupos de riesgo. La posibilidad de trabajo a distancia todavía se puede evaluar de algunas situaciones que sean actividades no esenciales y establecer medidas para disminuir el riesgo, uso de equipos de protección, los horarios escalonados, la reasignación de labores, por ejemplo, en áreas hospitalarias, si somos pacientes o personas de riesgo, una enfermera de 60 y tantos años, pues podemos decir, no te metas al área COVID, te mando a otras áreas, en donde no tengas tanto riesgo, porque hoy eso también nos dicen, es que ya veo al paciente y no sé si es riesgoso, sí, si traes tu cubrebocas, si respetas tu distancia, sé que lo tienes que explorar o lo tienes que revisar, cuando monitoreas signos vitales, lógico, hay contacto, pero debes de traer tu cubrebocas, puedes traer tu careta, te lavas las manos antes y después de tocar al paciente o su entorno, y estamos garantizando tus medidas de protección. Está perfectamente documentado, no requerimos más. Entonces, por mi parte, sería lo que quería transmitirles, nuevamente insistiendo que no nos olvidemos de estas enfermedades, son las que posiblemente nos van a generar un poco de mayor problema si no las atendemos. Entonces, sí invitarlos a todos nuestros compañeros que están en las áreas operativas, ya sean en oficinas administrativas o en centros de salud, unidades médicas, puedan apoyarnos y repito, apoyarse a ustedes mismos en controlar estas enfermedades que ustedes padecen. Eso va a ser muy importante. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Óscar Flores Munguía. Nuestro próximo ponente es médico cirujano especialista en psiquiatría, con maestría en enseñanza superior y en salud pública, con un doctorado en pedagogía, catedrático por más de 40 años en la UNAM, la Escuela Médico Militar, Instituto Nacional de Salud Pública y la ANAHUAC, director de 5 unidades médicas, incluido el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, y director en varias instituciones del sector público. Condecoración al mérito por la Secretaría de la Defensa Nacional, la UNAM y la Universidad ANAHUAC. Consejero universitario y consejero técnico por la UNAM. Cuenta con más de 25 publicaciones del área de salud pública y es autor de 8 libros del área de la salud pública. Con el tema Futuro de la pandemia COVID-19, damos la bienvenida al doctor Arnulfo L. Gamis Matuc, investigador nacional de la Universidad ANAHUAC. Bienvenido. Gracias, con su permiso. Me voy a quitar esto por respeto a los que nos están viendo. Y obviamente agradecer muchísimo el licenciado Victoria, de veras, muy amable por incluso permanecer acá, de veras. Liliana, justo en de veras, mi ponente ya no lo veo, predecesor, se fue al baño, se fue a lavar las manos. Y obviamente quiero agradecer a Carlos Paredes. Muchas gracias por permitirme estar acá. Vamos a platicar un poco de lo que puede ser el futuro. Qué cosa tan difícil es precisar lo que es el futuro. El pasado, pues todos lo conocemos. Nuestro presente, pues lo estamos viviendo. Pero el futuro es totalmente insidioso. Y sin embargo, ¿cuántas cosas nosotros provocamos el futuro? Y aquel que fuma, créanme, su futuro es que va a tener daño pulmonar, comprobado. Aquel que es infiel, le van a cachar, futuro comprobado.
Aquel que no hace ejercicio y está entre la comida, sobrepeso, comprobado. O sea, hay muchas cosas que el futuro nosotros lo generamos. Y así sucede con las enfermedades, la mayoría de las enfermedades. Y las grandes epidemias así han sido, que no hemos respetado el futuro. Hace 10 años andábamos con la epidemia de influenza, y la influenza ya tenía mucho tiempo, y apareció el H1N1 y no lo conocíamos. ¿Y cuántas cosas dijimos que iban a hacer y no las hicimos? O sea, las cuestiones preventivas se les olvidaron muy rápido. La mañana de la humanidad. ¿Ya concluyó la epidemia de COVID? No concluyó. Cada vez hay más casos. Analícenlo, esto es grave, es muy difícil. Son más muertes que la mayoría de las guerras que ha tenido la humanidad, nada más por esta epidemia. A nivel mundial se supera el millón de contagiados, casi 2 millones de contagiados. 2 millones, imagínate. Hay muchas poblaciones que no tienen los 2 millones. Son cantidades enormes de muertos por esto. Y mucho es por el descuido de la propia población. Y más en estas épocas que ya llevamos varios meses de estar recibiendo información. Y retomo algo que mencionaba el licenciado Luis Miguel Victoria. La responsabilidad. Qué cosa tan importante, ¿verdad? Y no la tenemos. Y la capacitación, nombre renumbrante, pero hay que estar educados, señores. El prevenir las enfermedades es la necesidad que deberíamos de tener ahorita y siempre. ¿Va a concluir el COVID? ¿Será cierto que va a concluir? ¿Va a haber algún momento en la historia que digan ya no va a existir esta enfermedad? No. No es cierto. Lo sabemos por la historia de las otras epidemias, no porque yo diga. Esto es conocimiento científico. Ha habido epidemias que duran 60 años. La peste mató a 2/3 de la población de Europa. 2/3, o sea, échenle, de cada 10, 6 y feria pelaron. Y algo también muy importante, la realidad de la población actual, donde los niveles de educación académicos son altos, pero los de educación general son muy bajos. El civismo se olvidó, el respeto a los demás ya es muy limitado. Y entonces, muy fácil, yo no uso cubrebocas, a mí me vale. Esas respuestas están ocasionando este tipo de pandemias. A nivel mundial, ya sabemos que en México no, aquí somos muy cuidadosos. En México muere alguien de COVID cada 2 minutos, o sea que ya llevamos aquí en un ratito un friego. Cada 20 segundos alguien se contagia. Y por eso estas cifras son más de 35,000 muertos registrados, estos son oficiales, pero todos sabemos que hay cantidad de muertos que no han estado registrados, porque los certificados médicos de defunción, que son indispensables para poder enterrar a alguien,
Pues la mayoría aparece con paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio, todos nos morimos de paro cardiorrespiratorio. Y esos no quedan registrados como muertos de COVID. Hay más de 300,000 infectados registrados. Créanme que los que hemos trabajado en salud pública sabemos que eso multiplíquenlo por 8. Mínimo, si no es que por más. Hay cantidad de infectados, hay 1,000,000 ya de infectados. Y cada infectado puede contagiar a otro. Y ya por ahí me salen que nomás va a contagiar a uno. No, señores. El que está enfermo contagia a varios. A menos que viva aislado ahí nomás con su vieja, pero la verdad es que va a contagiar a varios. Y entonces por eso las cantidades van a ser muy grandes. Van a tardar a muchos años a lo mejor en saber las cifras oficiales. ¿Se eliminará el coronavirus? ¿Ya no habrá el SARS-CoV-2? Hasta cuesta trabajo aprenderse todo eso. Pues no, tampoco se va a eliminar. Es que ya van a descubrir la vacuna, que ya los rusos ya la inventaron y que los chinos ya tienen, quién sabe qué. Aunque exista vacuna, no se elimina el virus. El tratamiento, pues ya hay ahí cantidad de tratamientos. Es cierto, ahora, si te enfermaste hace 3 meses, tenías menos posibilidades de salir adelante a comparación de ahora, porque ya hay grandes descubrimientos. Claro que hay grandes descubrimientos y hasta resulta que medicamentos que usaban para otra cosa ahora sirven para esto. O sea, la gente está metida, los investigadores estamos ahí metidos, y angustiados porque no salen las cosas. Porque resulta que además la enfermedad no fue tan sencilla como decir tenía neumonía. Y por ahí nadie les dice que no fue tan sencillo, no fue enfermedad respiratoria tan sencilla. Está relacionada con problemas cardiovasculares, pero bien graves, que son muy difíciles de controlar. Hasta el sistema inmunológico responde tremendamente, se pone a defenderse y resulta que ataca al propio cuerpo. Entonces no fue tan sencillito como inventar una pastillita. Hay que hacer tratamientos que además están ligados con el aspecto económico. La vacuna ya va a salir, ¿sí? ¿Y ustedes creen que va a haber para todos? Va a tardar muchísimos años para que pueda estar disponible para todos. No crean que va a ser baratita. Ni son tan buena onda los laboratorios así de que lo voy a donar. No existe eso. ¿Y quiénes van a atenderse primero? Pues los que la descubran. Imagínense, los chinos lo descubren, son más de 1,000 millones. Ay, güey. Hasta que cumplan ellos, pues imagínense, empiezan a repartir a otros. No creo que primero repartan a otros y luego ellos se frieguen. Entonces, no se va a eliminar tan fácilmente. Y el virus va a seguir. Y eso sí es futuro. Entonces, ¿estamos tan fregados? La humanidad tendrá que aprender a vivir con infecciones que existen en nuestro mundo. Infecciones no nomás del COVID, todos se olvidaron de las demás. ¿Y qué no han visto la cantidad de enfermos que hay con dengue? La cantidad de gente que está con problemas de sarampión. Bien fácil, ya se olvidó. Aguántenme tantito, van a ver por ahí de enero otra vez con la influenza. Ya se les olvidó, cada año se mueren un friego por influenza. Y se enferman otro montón. Y hay vacuna y hay tratamiento. Y no se diga de enfermedades crónico-degenerativas. Pues, la cantidad de problemas del COVID también está ligada a la cantidad de personas que tenemos algún problema crónico-degenerativo que nos hace estar más débiles y que eso propicia que sea la enfermedad también más grave. Eso también muy importante, hay que destacarlo. La enfermedad no es así de que suavecita, medio suavecita y grave, ¿no?
resulta que a lo mejor hay hasta diferentes tipos de subvirus. ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué enseñanzas entonces debemos de adquirir de esta pandemia para que en el futuro podamos tener mejores soluciones? Y algo importante, para que podamos vivir, pero no vivir así nada más, vivir sanos. Y entonces hay que ver el aspecto biológico de la enfermedad. Y en ese aspecto, pues vemos que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Ya se les olvidó? ¿Han visto las fotos ahí de los satélites? Ahora ya no hay contaminación. Y entonces lo nuevo va a ser que vuelva la contaminación. Pues ¿cuál nueva normalidad? Pues eso no es normal. Y hemos atacado al medio ambiente tremendamente. Y por eso es que los virus estos vienen de haber atacado al medio ambiente, de haberse metido al medio ambiente, de haber dañado al medio ambiente. Y el otro aspecto importante es el autocuidado. No nos autocuidamos. Queremos que otros nos cuiden. ¿Y cómo te van a cuidar si tú no te cuidas? El aspecto psicológico. Yo veo que todos haciendo planes y los programas y la fregada. Tengo una investigación que está por publicarse de la cantidad de depresión y ansiedad que tenemos los del personal de salud. Es enorme. Ay, es que necesitamos contratar muchos psicólogos. No, hay que ver cómo atendemos a nuestra población, no nomás del personal de salud, de toda la población, porque los que son responsables sí tienen angustia. Y las personas mayores, conozco unos que ya 3 meses no salen ni de su cuarto. Y eso causa muchísimas enfermedades más, o agrava las que ya se tienen. El aspecto psicológico es fundamental para el futuro de la atención de la salud. Y el aspecto social, pues también es muy importante. 1 millón, oficialmente, ya saben que siempre hay más, de desempleados. Ay, son 1 millón. Son 1 millón de familias. Ahí multiplíquenle. ¿Cuántas personas no van a tener? Olvídense de los útiles escolares, para comer. El aspecto económico está cañón. El aspecto educativo. ¿Cuánta gente no está respetando los pensamientos precisamente porque no tiene educación? Porque ya se olvidaron de respetar a los demás. Y con una tranquilidad allá andan los chamacos, grite y grite, y sin cubrebocas, y se acercan con la gente, y no han visto los vendedores allí, se te meten allí en el carro por la ventana. ¿Están haciendo su labor de recuperación económica? ¿Es válido? Totalmente válido. Y también es absurdo que nos quedáramos todos en la casa. Hay que trabajar, claro que hay que trabajar. Hay muchas necesidades, las propias y de los demás, pero con medidas. ¿Que no ha habido mucho avance tecnológico? Hay mucho avance tecnológico, hay muchas posibilidades. Los cubrebocas están padrísimos, hasta de moda ahí con florecitas. Las muchachas se ven guapas algunas. Bueno, es que traen los dientes todos feos, pero el cubrebocas, no, que este sí sirve, este no sirve. Pamplinas, hay que usarlo. Y el mejor que puedan. La careta. Aquí no pasan los virus, por más que me digan, no, tampoco, si no traen taladros. Bien poquitos usan careta.
En muchos centros de trabajo, perfectamente podrías trabajar con tu careta. Y nada más la necesidad de, es para que tú no contagies. No, protégete tú también. Me importa ponerme estas cosas para que yo me proteja también. Primero me protejo yo y después también voy a proteger a otros. Claro que sí. En el medio ambiente es fundamental que recapacitemos el beneficio que podemos otorgar nosotros. Cosas tan sencillas como el control de la basura. Ahí está uno renegando, ¿no? Que la bolsa de plástico, que ahora sí, que ahora no. Pamplinas. Pongan soluciones rápidas. Hay que reducir, reutilizar, reciclar la basura. Muchas cosas sirven, ¿para qué las tiran? No por ahorrarse 2 pesos, no, porque van a hacer daño. Son un ejemplo del medio ambiente, pero hay muchísimas cosas que personalmente puedes hacer. En salud, el autocuidado. Cuídense, primero ustedes. En lo social, edúquense. Eduquen a su familia. Mamás, que están en contra, que no les des nalgadas, dale sus nalgadas si se porta mal. A mí me dieron muchas nalgadas y no estoy traumado. Es más, agradezco a mi mamá porque me enseñó. Ay, que los psicólogos van a decir que… Y lo psicológico, cuídense individualmente. Y si están teniendo demasiado estrés, acudan a alguna institución. Y si no, autocontrólense también. Y el aspecto psicológico colectivo. No hay que causar daño, no hay que causar miedo, pavor para dar soluciones. Hay que causar entusiasmo, vamos a salir adelante, vamos a hacer mejor las cosas. En los servicios de salud tenemos que comprometernos a hacerlos bien las cosas. Se nos murieron muchos compañeros, yo estoy triste, amigos míos que yo conocí se murieron. Y otros están enfermos graves. Y los que dicen que se recuperaron, por favor, recapaciten, vean cómo quedaron. Tienen los pulmones todos fregados. No es cierto que ya salí, ya salgo corriendo, no es cierto. Yo los que he visto están todos fregados. Y sufriendo acá psicológicamente tremendamente. ¿Por qué es importante tener buena salud? Pues está en base a la salud. Lo más importante se encuentra en tener una buena calidad de vida. No es nomás vivir, es vivir bien. Necesitamos sentirnos bien, estar a gusto con vivir. Y poder realizar nuestras actividades con todo el potencial, con todas las ganas. Ir a trabajar con ganas, ir a estudiar con ganas de aprender, de ser alguien en la vida, de superarnos. Todo eso hay que ligarlo a los aspectos de salud. Pero para eso, pues como ya mencionamos antes, hay que cuidar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Si se sobrevive o estamos sobreviviendo al COVID, ¿cómo cuidar la salud? Hay que ver la salud como algo positivo, no como una casualidad, no como algo que ahí Dios nos dio. No. Hay que cuidarla, la salud. Es que el solito se cuida el cuerpo. No. Necesitamos cuidarla y cuidarla bien. Poder desarrollar al máximo nuestras capacidades y potencialidades. Ahorita estamos limitados, pues hay que ver las estrategias para que podamos seguirnos desarrollando, seguir creciendo como personas, seguir educándonos y educando a la familia para tener una plenitud en la
autorrealización. Una persona que se siente satisfecha consigo mismo es una persona que es positiva para la sociedad. Si has hecho las cosas bien, hiciste para ti bien y para otros muy bien también. La calidad, recalcando, la calidad de vida. No vale la pena vivir si no tienes calidad de vida. Hay que sentirnos bien con lo que hacemos y poder realizar nuestras actividades a la máxima potencia. No voy a ir a trabajar nomás por cumplir, voy a ir a trabajar para satisfacer mis necesidades y las de los demás. En el área de la salud fundamental, no vas a cuidar enfermos por rutina, vas a cuidar enfermos porque eso es lo que tú escogiste para atender a la población, como esperanza profesional, como posibilidad de desarrollo personal. El cuidado es algo fundamental y cuidar a otros es algo muy satisfactorio. Lo más padre que existe en la vida es cuando un paciente te dice gracias. Gracias. Y hasta te debo la vida, te dicen. ¿Qué importa el cheque? Claro que importa, pues también necesito yo salir adelante. Pero hay satisfacciones que te dan la máxima potencia de vida. ¿Qué medidas son necesarias para mantenerse saludable? ¿Qué medidas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer para ser sanos? Efectuar nuestro cuidado de la capacidad funcional. ¿Cuántos hacen ejercicio? No una vez al año. ¿Cuántos hacen ejercicio diario? Es que me voy a poner muy mamey. No, hombre. Nomás haz ejercicio, ponte a caminar, hombre, dale 2 vueltas allá a la manzana. Con eso es suficiente. Pero haz ejercicio, no te quedes echado. ¿Cuáles son los 2 músculos más desarrollados en la población juvenil en la actualidad? Las de los dedos gordos. Para los jueguitos y para el celular. Yo no sé ni cómo fregados manejan el celular, que hasta lo detienen con el dedo chiquito y manejan los otros. Un desarrollo muscular sensacional. Pero para la panza no sirve, ¿eh? Unas panzotas que traemos. Tener una nutrición sana y equilibrada. Es que ya me inscribí a la dieta, ¿cómo se llaman? Los veganos. Jaladas no, coman bien, equilibrados. Por favor, en nuestras casas, yo soy de provincia y en nuestra casa había sopa, guisado y postre, pues ¿cómo que no? ¿Y por qué no eran panzones y gordos? Pues comíamos bien, ya hacíamos ejercicio. ¿Qué no podrían ahorita hacer eso? En vez de estar ahí, que no, que los cacahuates tienen 3 proteínas y las perlas, entonces nada más come medio cacahuate y medio… Jaladas no. Habría que aprender a comer normal, bien. Gracias a nuestro país, puedes comer la fruta que te dé tu gana, por favor. Y mucha. Un melón pasa en Japón y casi te lo venden así con papel de protector, que vale una lanota. Y aquí puedes comer mucha fruta. No se diga verduras. No son como Mafalda, no, es que yo no como sopa, no, ¿cómo que no? Edúcalos, que comen fruta, verdura y su carnita también. La vacunación, ¿quién sabe quién inventó lo de las redes sociales? Sin control, no sé.
pero ha sido un desgarriate. En salud nos han hecho muchísimo daño. Desde el que dice que no sirve esto, que no sé dónde estudió, hasta el que dice que vacunarse hace daño. De la influenza, yo estuve ahí chambeando en la otra epidemia. Y lo primero que hicimos fue regalar cubrebocas a todo el mundo ahí en el metro sobre todo. Y nos funcionó. Se puede ver con las estadísticas. Pero ahora pues ya no uso cubrebocas porque pues alguien dijo que no funciona, que no sirve, que nomás es para los que emiten, que jaladas. Claro que sirve. Y todas las otras medidas sirven. Pero la vacunación es absurdo que haya mamás que no vacunan a los niños porque le va a dejar marca. Absurdo que no voy a vacunarme porque alguien dijo que si me vacuno contra la influenza me da influenza. Dijo, hasta de razonamiento lógico. Las vacunas cada año se desperdician una cantidad tremenda de biológico, cantidad de que la población no va. En mi tiempo pues íbamos y tocábamos en las casas y a fuerza vacunábamos, y en las escuelas vacunábamos, y si no se vacunaban pues no pasaba. Pero ahora como ya pues, está prohibido, pues ya nos vacunan. Ya andan infectando de todo. El sarampión, hay vacuna. ¿Por qué hay sarampión? Si hay vacuna. Pues porque no se vacunaron. Está comprobado, ¿eh? Los enfermos son los que no se vacunaron. Impedir el consumo de sustancias tóxicas. Todo mundo sabe que el tabaco hace daño. Y mis compañeros doctores ahí los veo fumando y digo yo, bueno, güey, pues ¿dónde estudiaste? Pues ¿qué no ves que el ejemplo es lo mejor que debes de hacer? Aquí el maestro Luis Miguel no se ha quitado el tapabocas ni para hablar por celular. Está dando buen ejemplo. Si no lo das el ejemplo, pues la gente no lo hace. Y si estás tú fumando y eres médico, pues entonces ¿qué ejemplo estás dando? No se diga el alcoholismo, está tremendo el alcoholismo. Hay más muertos por alcoholismo y más enfermos de alcoholismo que lo que se puedan ustedes imaginar, pues no están registrados. Pero tú vas a las poblaciones, yo sí trabajo ahí en el campo, y la cantidad de gente que se embriaga es tremenda. Uno de los problemas más, ¿cuál es el problema más importante en nuestro México? La depresión. Pues no está registrado. Un problema muy serio para las niñas mexicanas son los embarazos no deseados. Niñas de 12, 13 años embarazadas, destruyeron su vida, su futuro, pues ya valió. ¿Y todo cómo fue? Porque los viernes de cada mes, fines de cada mes, no hay clases. Y como no hay clases, pues la mamá y el papá se van a trabajar. Y la niña pues se queda en la casa. Y llega el compañerito, de la misma edad incluso. Vente, vamos a echarnos unas chelas. Y son las 11 de la mañana y ya están chupando caguamotas. Y esas caguamotas, pues lo que están propiciando es que la niña pues cae. Mala onda del niño, mala onda de la niña, no, es falta de educación, falta de cuidados. ¿Quién inventó eso de que los viernes no vayan a la escuela? ¿Dónde existe eso? Y ahí está el embarazo. Y creen que van a vivir a todo dar porque ya tienen escuincle y todo. Ya se desgraciaron. Y todo por las bebidas alcohólicas. Y no se diga las drogas, Eso de la marihuana no hace daño. Ay, pues nunca has visto los marihuanos, man.
No necesitas mucha ciencia para eso. Hay que disfrutar los periodos de descanso. Claro. ¿Cómo que no tengo vacaciones? Hay que tener vacaciones. Y hay que descansar. Pues no, no es trabajando todo el día que vas a ser muy fregón. Hay que descansar. Hay que manejar adecuadamente el tiempo libre. Úsalo para convivir con tu familia, no para meterte allí a ver la tele. Convive, platica, ve los problemas, trata de ayudar, aconseja, disfrútalos a tus hijos. Tener higiene, no nada más en las manos, por favor. Ahorita todos ya traemos las manos todas percudidas. Al rato se les va a olvidar. Todas rasposas. Hay que tener higiene completa. Hay que saber las medidas de higiene. La mayoría seguramente que llevó higiene en la primaria y en la secundaria, no sé. Yo sí. Y me dijeron hay que cuidarse los pies, hay que cortarse las uñas. Nadie ha hablado de cortarse las uñas, pues ahí trae todo el mugrero. Y ahora las chamaconas ahí con sus uñas esas de medio metro. Pues ahí está, ahí es un centro de cultivo. Bacteriano por lo menos sí. Viral no sé, pero bacteriano ahí está. Prevengan las enfermedades infecciosas. Pues con la higiene mucho se puede prevenir. A mí me decían, no tragues en la calle porque te vas a infectar. Ahora al revés, ¿no? A ver qué día comemos en la casa. Pues obviamente las aguas frescas ahí preparadas en la calle, pues algo traen, ¿no? Las enfermedades crónico-degenerativas hay que detectarlas oportunamente. Si la diagnosticas oportunamente, la puedes controlar. La diabetes es genéticamente adquirida en nuestro país, ¿eh? No es nada más ahí de que porque soy gordote, no. Genéticamente vas a tenerla, si tu mamá la tuvo, tu papá o tu abuelo, genéticamente la tenemos. Pero si tú te cuidas, vas a tardar en que aparezcan los síntomas. Y si cuando aparezcan, cuídate. Hay que prevenir los accidentes y violencias. La mayoría de los accidentes son prevenibles. Todavía hay un montón de gente que va tomando incluso enfrente de los agentes de tránsito. Con eso nomás le ponen servilletita a la Tecate y ahí van chupando. O sea, no hay una educación. La violencia está cañona. Está cañona en nuestro país, cañonísima. El problema económico está ligado con eso, pero la cuestión de delincuencia está tremenda. Y van a aparecer más, ahí también les digo del futuro. Va a haber más delincuencia. Porque muchos de esos millones de desempleados pues van a recurrir a la delincuencia. Cantidad de personas que me han comentado cómo ahora asaltan más que antes. Y los que están asaltando resulta que son gente que no era delincuente, porque se les nota, ni siquiera saben agarrar la navaja o iba a decir la ametralladora, ¿no? Creo que sí son delincuentes más formados. Hay que cuidar nuestra sexualidad. Hay que hacerla segura. Otra vez tenemos explosión demográfica, Ahí está creciendo la población en todo el mundo, muchísimo. Y no porque, no, que la religión, no. Hay que tener los hijos que puedas mantener. Así de sencillo. Y educar, no nomás darle lana, educar. Entonces ya no voy a tener hijos. Pues, es tu decisión, pero puedes tener familia, que es de las cosas más bonitas que podemos presumir los mexicanos, que tenemos la unidad celular familiar fundamental en la sociedad. Los gabachos, las niñas a los 13 años ya se fueron.
las niñas y niños se fueron. No hay identidad familiar. Nosotros deberíamos de cuidar esto para que el futuro siga en el aspecto positivo. Hay que hacerse sino valoraciones médicas con cierta periodicidad. No creer que uno sabe mucho. Hay que valorarse. ¿Cuántos van a ir al dentista? Pues solo cuando te estás pudriendo del dolor. Vete a checar, porque una caries pues te está causando otras enfermedades. Vete a checar tu peso, tu estatura, tu índice de masa corporal, todo eso. Chécatelos. Y recalco, los aspectos psicológicos. El estrés sí causa daño. El estrés desencadena otras enfermedades. Las relaciones sociales, hay que buscar relaciones positivas, que te den beneficio. Y la educación para la salud como algo indispensable para nosotros. Indispensable. Cuídense, por favor. Cuídense. Autocuídense. Somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Nadie puede amar a otro si no te amas a ti mismo. Ámate y cuídate. Vale la pena cuidarse. Mucho del problema está en que no nos hemos cuidado. Usen el cubrebocas, no a veces, siempre. Obviamente cuando estén dando una plática no, también se ven ridículos luego. Busquen la careta. La de 2 pesos, hombre, todas sirven, es plástico, no pasan los virus. Una recomendación muy importante, no tocarse la cara. Cuesta mucho trabajo. Estamos acostumbrados a siempre andarnos tocando. Enséñense a no tocarse la cara. Les va a ayudar muchísimo. No nomás por el COVID, cantidad de cosas vienen de las propias manos. Por eso la insistencia de lavarse. Ahorita porque está caliente la epidemia, estamos eso de que lávese cada rato. No va a suceder al futuro, no es factible. Pero cada que puedas, lávate las manos y lávatelas bien. Aunque está el letrerote, lávate las manos, muchos ahí nomás se lavan las puntitas. Bueno, pues eduquémonos para hacerlo bien. Y algo que dejé ahí chiquito, limitar la asistencia a lugares concurridos. Limítense ustedes. Es absurdo, abrieron los centros comerciales y había colas de 100 gentes para endeudarse. Digo, bueno, ¿dónde estamos? Es que no había ido a Liverpool hace 2. Eso no es indispensable, por favor. Y menos ir a hacer cola. ¿Se han fijado en las colas de los bancos? Parecen de la prehistoria, nomás que ahora en la calle. Y ahí están los pobres señores ahí, 2 horas para ir a cambiar un cheque, ¿no? ¿Qué los bancos? Pues pónganle reglas, mecanismos. En el ISSSTE chambeamos con las citas programadas. ¿Qué los bancos no pueden poner ahí ya la cita programada? Si reciben buena lana, que pongan sus letreros ahí, ¿a qué horas te toca? Para que no me los tengas ahí concentrados, sufriendo hasta el sol. Y así por poner un ejemplo, pero hay muchas que las estamos propiciando los propios seres humanos, esas concentraciones. Están muy preocupadas porque en el fútbol no haya gente y la vida común. ¿No vieron las fotos esas del día del centro, que abrieron el centro? ¿Qué cosa? Pero absurdo, Dios mío. Todos ahí a ver el centro, ¿qué iban a ver al centro? Ahora sí ya son
de la cultura, ¿no? Ya fueron a ver la catedral y todo. No inventen, ahí estaba, desde antes estaba. Ya iba a seguir. Bueno, menos que venga un temblor por ahí. Pero todo tiene que ver con cuidarnos, amarnos. Y así yo les transmito todo mi cariño y todo mi respeto por haberme escuchado. Los amamos a todos. Gracias. Agradecemos al doctor Arnulfo L. Gamis Matuc. Iniciamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues extraordinaria su participación. Hay algunas preguntas. Empezaremos con el doctor Oscar Flores. Nos preguntan aquí, ¿la Comisión Consultiva de Seguridad e Higiene en dónde quedó? De acuerdo a la normatividad, es la que debe de establecer los esquemas de seguridad laboral. En este momento, ¿cómo participa? Sí, muy interesante pregunta. Creo que dentro de lo que se estableció y lo que estábamos comentando, era la parte de la participación de las diferentes áreas. Entonces, es importante mencionar que aquí ninguna área está sobre alguna otra dentro de las unidades médicas, dentro de los centros de trabajo, y lo que se pide es que trabajemos de manera colaborativa. Hay que integrarnos. En esta integración, por supuesto que es importante que participemos todos. ¿Por qué es importante la participación de todos? Porque lo que nos interesa es que, si bien es cierto, hoy son medidas que todos pudiéramos aplicar, que ya conocemos perfectamente bien, no podemos trabajar en núcleos pequeños o no podemos trabajar de manera independiente. Hoy lo que pedimos es que todos nos sumemos y que todos, desde nuestras perspectivas, desde nuestras diferentes áreas, y lo que yo también comentaba es, si en algún momento ustedes ven un área de oportunidad como lo que acaban de comentar, y creo que dentro de estos planteamientos que se establezcan estos comités de apoyo dentro de las unidades de trabajo, creo que todos podemos participar. Desde luego es muy importante que todos colaboremos, repito, y podamos trabajar de manera integrada. Gracias. Es un comentario, ¿cómo se van a controlar si no hay medicamentos, si no hay insulina? Ok. Se está trabajando dentro de la Dirección Normativa de Salud en colaboración con Administración y Finanzas para que haya un adecuado abastecimiento. Hoy creo que es importante mencionarlo y qué bueno que hacen esa pregunta, el hecho del desabasto que existe, y no solamente en México, a nivel mundial. A nivel mundial, hoy esta pandemia creo que nos ha demostrado, dentro de las carencias que de por sí ya teníamos tanto el país, pero no solamente el país, en el mundo. Una de las partes importantes es el desabasto de bastantes insumos, y los insumos comprenden no solamente medicamentos. Hoy tenemos un desabasto importante de equipo de protección personal, hoy tenemos un desabasto en cuanto a medicamentos que son incluso medicamentos muy simples, muy sencillos que pudiéramos otorgar para pacientes, como ahorita se menciona, para diabéticos. Hoy tenemos un desabasto, por ejemplo, de algunos antimicrobianos, tenemos desabasto de algunos otros medicamentos. Créanme que es una tarea un poco compleja, pero que la Dirección Normativa de Salud, repito, en colaboración con la Dirección de Administración y Finanzas, están haciendo las gestiones correspondientes. Incluso comento que se ha estado buscando realizar compras internacionales, porque no son las únicas enfermedades que tienen problema. Hoy, por ejemplo, mencionaba, nosotros llevamos el programa de tuberculosis, tuvimos bastante problema con algunos medicamentos que se utilizan incluso como terapia preventiva. No nos olvidemos del resto de enfermedades, eso es una realidad, y créanme que el esfuerzo que se está haciendo, esperemos que se vea en un resultado reflejado con adquisición pronta de estos medicamentos que puedan otorgarse a los derechohabientes. Pero ojo, esto también implica el tener cuidado con evitar compras en ocasiones de pánico, que eso es algo que también siempre se ha platicado. Hoy, por ejemplo, en los equipos de protección personal, lo comento porque pareciera no estamos optimizando el recurso de manera propia. Hoy yo comentaba, hay que tener la información necesaria para podernos proteger. Me ha tocado ver a personas que están en las entradas con N95. Siempre se ha comentado, si yo empiezo a utilizar un recurso porque lo tengo en desmesura o de manera desmesurada, se va a ver reflejado en un momento con el desabasto, y que en realidad cuando se requiera para alguna situación muy especial no se va a tener. Entonces sí pedimos también el apoyo por parte de ustedes
para que utilicemos los recursos cuando realmente se requieren. Esto nos va a permitir optimizar. Y nuevamente, hay estrategias que se han implementado para tratar de mitigar este tipo de situaciones. Sin embargo, pues creo que es un trabajo, una labor que todos debemos de trabajar para evitar estas situaciones. Y con gusto damos seguimiento a lo de los medicamentos para ver que estén llegando con oportunidad a las unidades médicas. Gracias. ¿Qué debemos de hacer si en nuestras unidades médicas no se nos proporciona el equipo de protección específico de acuerdo a las funciones que desempeñamos? Por ejemplo, en odontología. Ok, comento, nosotros actualmente existe un manual o un lineamiento para el personal de odontología. Es un lineamiento que se está trabajando con el sector. Nosotros, como yo mencionaba, tenemos guías operativas, que nuestras guías operativas, dejen comentar que no se contraponen en ningún momento con las sectoriales. Existe la necesidad de algunas cosas que se pueden tropicalizar, de acuerdo a las necesidades, a los recursos, a la infraestructura que tiene el instituto. De ahí que surge la importancia de tener guías operativas específicas para el ISSSTE. La guía operativa número 1, que es la que abarca la parte de la vigilancia epidemiológica y la atención en el primer nivel, está en actualización. Si bien es cierto, se maneja como un estándar del equipo de protección personal, hoy se está incluyendo por parte de la jefa de Departamento de Salud Bucal a nivel nacional una parte que va a comprender salud bucal en atención a pacientes con sospecha de COVID o incluso confirmados. Desde luego que aquí es importante que nos apeguemos a todo lo que viene establecido en el lineamiento en cuanto a la protección específica, en este caso el uso del EPP. Pediría aquí sí tener la comunicación necesaria, recordar que dentro de las unidades médicas tenemos una estructura en donde nosotros podemos trabajar de manera colaborada con el epidemiólogo, con las autoridades, subdirectores médicos, administrativos, nuestras autoridades, el director, y ver la manera de que estos recursos sean otorgados a las áreas específicas. Sí es también importante mencionar que si en algún momento no se tiene una respuesta favorable, por supuesto tenemos también la puerta abierta para que esto se pueda abordar en su defecto. Si es un primer nivel, que en este caso odontología solamente hay en primer nivel, con la subdelegación médica, o incluso también pues nosotros siempre hemos tenido la disponibilidad para que ustedes se puedan comunicar directamente con nosotros y expresarnos cuál es la problemática. Nosotros podemos dar seguimiento de manera puntual y ver qué es la situación. Sin embargo, repito, sí pediría que respetemos también los canales o vías de comunicación en cuestión de que tratemos de solucionarlo en el nivel local inmediato. Hay que coordinarnos bien con las autoridades de los centros de trabajo. Gracias. ¿Qué personal debe de estar en los filtros o triage? Ok, como comentábamos, aquí lo indispensable es que coordinemos esto en los centros de trabajo. Ya mencionaba yo que una parte importante es evitar poner al que me cae mal, evitar poner al que queremos castigar. En ocasiones este tipo de prácticas, en lugar de beneficiar, pues nos perjudican. Siempre es importante que hay personas, y creo yo que algo que tenemos en nuestro país, en el ISSSTE, es que hay muchas personas proactivas, hay personas que les gusta lo que hacen, y dentro de ello pues creo que es importante ver que dentro de estos comités que se pretenden establecer, busquemos a personas que realmente estén interesadas en informarse, realmente estén interesadas en poder apoyar. Desde luego que es una tarea bastante ardua. Por ejemplo, en muchos centros de trabajo vemos que por necesidades, lógico, no voy a sacar a la enfermera, no voy a sacar al médico a ponerlo en el triage. Hablamos de centros de trabajo y, por ejemplo, quien apoya pues son los vigilantes. Sin embargo, recordar que dentro de lo que hacen las actividades en las unidades de salud es, pasamos por el área de vigilantes con un triage. Posteriormente, si vemos que tenemos o cumplimos con alguna característica de alguna infección respiratoria aguda viral, pasamos a un triage respiratorio, que ya está perfectamente coordinado dentro de las unidades médicas. En los centros de trabajo, pues es una situación un poco peculiar. Muchos tienen incluso un centro o un consultorio dentro del centro de trabajo, quienes también nos pueden apoyar en este aspecto. Sin embargo, repito, aquí es una tarea de todos. No podemos nosotros dejar la responsabilidad al 100% al de vigilancia, tampoco podemos hacerlo con el personal de salud. Yo creo que aquí es importante que nosotros generemos un compromiso, algo muy similar con Protección Civil. Muchos de nosotros en nuestras áreas de trabajo
formamos parte de los equipos de protección civil, sin necesidad de que sea un pago extra, sin necesidad de que realmente estemos en el área correspondiente. Creo que esta coordinación y esta parte del querer apoyar, de querer ayudar, pues siempre beneficia a todos. Entonces, ¿quiénes serán los responsables? Desde luego, quien el centro de trabajo determine, pero a expensas de que se haga esa solicitud, que invitemos a las personas dentro de nuestros centros que quieran colaborar y apoyar en este aspecto. Gracias. En el caso de las personas que porten el virus y sean asintomáticas, ¿el protocolo de ingreso garantizaría que no contagiarán a otras personas? Por supuesto, aquí nuevamente insistir, hay que tratar de informarnos bien. Hoy lo primero que debemos de conocer es cómo se transmite la enfermedad. Nosotros dentro de epidemiología conocemos algo que se llama cadena de transmisión. Dentro de la cadena de transmisión es conocer el mecanismo de la transmisión. El mecanismo de la transmisión es a través de contacto directo e indirecto. Contacto directo es que yo te toco, te saludo de mano, te saludo de beso, y a través de las secreciones respiratorias cuando yo hablo o estornudo, como yo mencionaba hace un momento. Al momento de que tenemos este tipo de contacto puede existir un riesgo de contagio o de que se infecte la persona que esté en mi entorno. El segundo contacto es el indirecto, superficies que puedan estar contaminadas con el virus. Aquí importante, si yo ya conozco cuál es el mecanismo de transmisión, ahora cuál es la vía de entrada. La vía de entrada es por donde va a penetrar el virus a un huésped, a una persona que pudiera ser susceptible, y en este caso sería ojos, nariz y boca. Entonces, con las medidas ya tengo yo bien establecido, ¿qué me estoy protegiendo? Boca y nariz. Los ojos, repito, en este caso es un poco opcional y ahorita menciono por qué. Si quiero utilizo careta. Recordar que todas las medidas que estoy mencionando son necesarias. No voy a decir, ya con el cubrebocas ya estoy protegido. Estoy protegiendo ya las vías de entrada. ¿Qué es lo segundo que voy a proteger? La forma de la transmisión. La forma de transmisión por contacto indirecto, estamos mencionando que debe de haber una limpieza y desinfección de superficies de alto contacto. Segunda, la sana distancia. La distancia ya mencionábamos, de 1 metro, ¿qué es lo que me garantiza? Que yo como persona, en este caso preguntaban, asintomático. Yo estoy asintomático, la única forma de que yo expulse el virus es por hablar, toser o estornudar. En primera ya tengo el cubrebocas. Si no lo trajera, ¿qué pasaría si yo estoy a 1 metro? Yo hablo, se ha identificado que las partículas de gotas que expulsamos al hablar, toser o estornudar es mayor a 5 micras. Estas gotas, por el peso que tienen, no alcanzan una distancia mayor a 1 metro. Entonces caen al suelo y ahí se queda. El virus queda ahí. Entonces, realmente es una serie de estrategias que yo tengo que cumplir para evitar esto. Y la tercera, decíamos, contacto directo, manos, y por transmisión indirecta también, higiene de manos. Si yo me lavo las manos con agua y jabón o con alcohol gel, estoy garantizando que mis manos no contienen este tipo de virus. Entonces, repito, si nosotros vemos esta estrategia o estos protocolos que se mencionan, es una serie de estrategias que son integrales. Tengo que practicarlas todas. El hecho de que yo solamente haga una no significa que me estoy protegiendo. Entonces, me lavo las manos, hago sana distancia, uso cubrebocas, hago desinfección de superficies, y la última que se me pasaba, la higiene respiratoria, tos o estornudo, lo hago en la cara interna del codo y evito la expansión de estas gotículas. Entonces, si yo aplico todas estas estrategias, desde luego que me estoy protegiendo, e incluso lo menciono si estoy en contacto con un paciente que es portador del virus, que en este caso me están diciendo un paciente asintomático. Yo garantizo mi protección, pero ¿cuál es la realidad? Y lo digo abiertamente, la realidad es que, y lo hemos visto, no respetamos estas medidas. Ya lo decía yo hace un momento, a veces ni después de que entran al baño no se lavan las manos. Entonces, traemos desafortunadamente una cultura en donde hacemos bastantes omisiones. Ya también lo comentaba el doctor, nos tocamos la cara, tosemos y estornudamos y no nos cubrimos la boca. Entonces, realmente eso es lo que debemos de proteger. Si yo no cuido estos aspectos, existe un riesgo. Entonces sí hay que fortalecer todas estas medidas y estaríamos garantizando nuestra seguridad. ¿Cómo se sugiere el aforo de los usuarios a las unidades en caso de consulta con promedio de 18 o a 24 usuarios por médico y son de 30 a 40 médicos en cada turno? Ok, aquí se están elaborando una serie de estrategias. Realmente, como ustedes saben, las unidades médicas pues no están
operando al 100%. Ahorita una de las estrategias que se han implementado pues es disminuir, por ejemplo, la cita médica telefónica. Solamente tenemos un porcentaje mínimo de apertura mediante esta situación. Desde luego, que es importante mencionar y que estamos planteando. Hoy se está planteando una estrategia en donde vamos a ver otras cosas. Hoy es cierto que tenemos un problema serio por COVID. Sin embargo, creo que no debemos de olvidarnos de lo demás. Ya hoy está también perfectamente documentado que el COVID nos ha hecho descuidar otras enfermedades. Hoy tenemos un rezago quirúrgico bastante importante. Hoy tenemos un rezago en las consultas bastante importante. Hoy, ¿qué es lo que se está planteando? Se está planteando poder establecer específicamente hoy que tal vez pudiéramos hablar de que si bien es cierto, la incidencia de casos persiste de una manera importante y seguramente con la reapertura de las actividades pudiera generarse un incremento o tal vez si no un incremento, al menos estemos como en una fase de meseta en esta etapa, sí debemos también empezar a voltear qué vamos a hacer con el resto. ¿Por qué? Porque hoy me preocupa lo que ya mencionábamos, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH. Hoy tenemos una cantidad importante de rezago en estos pacientes. Lo que se está planteando es que podamos identificar algunas unidades que nos puedan apoyar a disminuir este rezago, en donde simplemente ahí pudiéramos establecer áreas para la atención de pacientes no COVID, pacientes de otro tipo de patologías, y determinar algunas unidades médicas, en este caso quienes nos están apoyando más realmente en cuestión de desahogo en pacientes graves, pues ese es el segundo y el tercer nivel. Entonces, esto se está planteando como de manera estratégica para que empecemos también a ver el rezago quirúrgico. Hay unidades, por ejemplo, clínicas hospital, que en dado momento realmente la actividad que han tenido en cuestión de atención a COVID ha sido mínima. Entonces se está planteando que ellos en este preciso instante, o mejor dicho, a la brevedad posible, puedan empezar a apoyarnos con el rezago quirúrgico. Empecemos a programar. Entonces, si empezamos a regresar, y lo que mencionaban es ir programando este tipo de situaciones, nos harían desahogar un poco la consulta en una unidad médica en específico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una estrategia para que el personal especializado, porque el personal especializado es otra realidad, está en las unidades de segundo y tercer nivel, es poder moverlos a un primer nivel que nos puedan apoyar con estas situaciones, entendiendo que en el tercer nivel, segundo nivel, hospitales generales, hablando principalmente, van a tener que continuar con la atención de pacientes COVID. Esta movilidad que se pudiera realizar en dado momento nos permitiría que en las clínicas de primer nivel, podamos establecer una mejor agenda en cuestión para no tener una saturación, y lo segundo es que pudiéramos establecer también ya la forma de atender estos pacientes que requieren una atención especializada y disminuir ese rezago que traemos. Se está analizando bien esta propuesta y yo creo que en breve se las daremos a conocer. Hay una propuesta bastante interesante, pero sí quiero esperarme a que se haga como oficial, porque creo que va a llamar la atención. Lo que se pretende en realidad con esta propuesta es también disminuir el porcentaje de afluencia en los centros, en las unidades de salud. Pero repito, yo creo que habría que esperar que se analice bien esto, y lo que les comentaba, poder mover personal que nos pueda apoyar también al rezago y disminuir esta tendencia de las consultas que se mencionan. Desde luego también la apertura que se tiene para recibir pacientes en la consulta de primer nivel se ha hecho de manera escalonada. Ahorita no tienen tal saturación como se tenía anteriormente. Gracias. ¿Cómo pueden evitar descompensarse si en lo que va de la cuarentena a los derechohabientes no les surten sus medicamentos? ¿Cuál es la solución entonces para evitar que los pacientes se descompensen? Ok, hay que recordar que tenemos una serie de estrategias. En efecto, yo creo que es importante lo que mencionan. Aquí siempre también es muy necesario que nosotros podamos acudir a nuestras unidades médicas cuando se requiere y ver qué otras alternativas podemos tener. Ojo,
Hay situaciones, y lo comento abiertamente, así como la pregunta fue, creo que hay cosas que también dependen de nosotros y eso tampoco me van a dejar mentir. Si bien es cierto, una parte importante es la administración o el surtimiento del medicamento, repito, podemos generar algunas estrategias que nos pudieran permitir en dado momento hacer algún ajuste con algún medicamento que se pudiera otorgar de alguna manera un reemplazo temporal o ver otra manera de apoyo. Es importante también mencionar el apoyo de ustedes, nuevamente insisto. Vemos y lo sabemos y se los digo, nosotros hemos hecho ejercicios donde se detecta a personas que tienen, por ejemplo, intolerancia a los carbohidratos y es una realidad que no hacen ejercicio, es una realidad que no se cuidan, es una realidad que tienen una dieta desbalanceada, es una realidad que de alguna manera los que ya toman medicamentos lo hacen cuando se acuerdan o lo hacen cuando se sienten mal. Entonces, creo que parte de la responsabilidad debe ser por ambos lados y esto es lo que también quiero que nos llevemos. Si bien es cierto, la responsabilidad por parte de las unidades médicas es el poder otorgar el tratamiento que ustedes requieren, la responsabilidad también es parte de las personas que son o que padecen estas enfermedades, porque esto de la descompensación no es nuevo, o el descontrolamiento, mejor dicho. Tenemos las encuestas, los invito a leer las encuestas de salud y nutrición, la ENSANUD de Medio Camino. En el ISSSTE la última que se realizó fue la ENSADER 2012 y en estas encuestas de salud nos habla del porcentaje de pacientes que tenemos controlados y descontrolados y de verdad da mucha tristeza ver que a pesar de que tenemos enfermedades crónico-degenerativas, existe un porcentaje importante de personas que están descontroladas y que, repito, también es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros. Entonces, con todo gusto nosotros llevamos esa información para verificar que al menos los medicamentos que actualmente están en desabasto, pues se está trabajando en ello, nuevamente insisto, pero sí podemos acudir a nuestras unidades médicas para ver si existe alguna alternativa que nos pudieran apoyar con la finalidad de que podamos tener el medicamento en tiempo y forma. Y la última pregunta, ¿las personas que tienen alergias son más fácil de contagiarse? No, normalmente aquí es importante, el contagio va con función a lo que ya se mencionaba, los mecanismos de transmisión. Hoy tenemos muchos conceptos que tal vez hemos manejado de manera errónea, en cuestión de decir, hoy población susceptible, pues somos todos los que no nos hemos enfermado, y lo menciono así porque al final hoy todavía no tenemos la información completa realmente de la famosa inmunidad. La inmunidad me permitiría en dado momento pensar que yo pudiera estar protegido, desafortunadamente pues hoy no se conoce tal situación, hemos revisado información en donde incluso mencionan que la inmunidad pues no se está generando con una memoria de largo plazo, eso creo que en dado momento pues sí es algo preocupante. Por supuesto que hablamos un ejemplo muy específico y que abordó el doctor, era la parte de las vacunas, la vacuna pues lo que te hace también eso generar una inmunidad. Si nosotros hoy no conocemos realmente si tenemos esa inmunidad sí o no, pues entonces en caso de que no se generara toda la población seguimos siendo susceptibles de podernos enfermar. Lógico, esto pues que nos invita a que nos fortalezcamos las medidas. El hecho de que yo me haya enfermado, de que ustedes se hayan enfermado o de que alguien se haya enfermado, no significa que yo ya me enfermé y ya no me cuido. Todo lo contrario, hay que reforzar porque también algo que se mencionó es muy cierto, deja un daño a veces a nivel pulmonar que desde luego quedamos susceptibles para otro tipo de infecciones. Entonces, sí existen condiciones que pueden generar agravamiento. Las alergias no se han identificado tal como un agravamiento, tal vez sí el asma o el EPOC, hablando de enfermedades respiratorias, pero de alguna manera, repito, nosotros debemos de apegarnos a todas las medidas preventivas y todos somos personas susceptibles, en el concepto así sería personas susceptibles porque podemos enfermarnos, más los que no se han enfermado son personas susceptibles, el resto pues todavía entraríamos en la incógnita si es que generamos o no inmunidad para decir si soy susceptible o ya no. Y la otra es grupos de riesgo. Grupos de riesgo son todos aquellos que se ha visto que tienen una mayor probabilidad de generar un agravamiento o complicaciones. Y ya mencionábamos los famosos grupos de riesgo, enfermos crónicos como diabéticos, hipertensos, cardiópatas, enfermedades crónicas pulmonares, asma y EPOC, y enfermedades inmunocomprometidas como VIH, cáncer, que estemos consumiendo algún medicamento que genere inmunosupresión. Todos ellos sí tienen un mayor riesgo o son grupos de riesgo para enfermedades graves, pero esos serían los conceptos que deberíamos de manejar. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Óscar Flores Munguía.
y al doctor Arnulfo L. Gamis Matuc.